Por tanto, antes de que Meyer Amschel-Bauer o Rothschild adquiriera poder, pues ya existían otras dinastías previas, ¿verdad?, que eran expertos en todo esto. Incluso ya existía un banco central en Inglaterra. Cuando Meyer Amschel entra a trabajar con los Oppenheimer fue alrededor de 1757. Y el Banco de Londres ya había sido fundado en 1694, es decir, casi 60 años antes ya existía, ¿sí? Entonces estas dinastías lo fueron llevando poco a poco y patrocinaron el crecimiento de la casa Rothschild, ¿sí?, el verdadero despunte. Pero faltan otras partes, ¿sí? Otro de los que estaba apoyando a Rothschild eran los jesuitas. Los jesuitas son los que llevaron a Meyer Amschel-Bauer con los Oppenheimer. ¿Por qué? Porque los Oppenheimer ya se habían ganado la amistad de los jesuitas gracias a grandes aportaciones de dinero. Entonces era muy cercano a ellos. Incluso el Sacro Emperador de la Casa Habsburgo también era muy cercano a ellos. Entonces los jesuitas reclutaron a Meyer Amschel-Rothschild o Bauer y lo llevaron para que obtuviera el empleo en la casa de los Oppenheimer. Los jesuitas tenían amplios vínculos con toda la comunidad judía, tanto en Frankfurt, donde tenía su negocio los Rothschild, como en Hannover, donde tenía su negocio los Oppenheimer. De hecho, muchos de los jesuitas eran judíos. Entonces había una amplia relación entre ellos y así fue como fueron llevando a Rothschild, así es como lo conocieron, etc. Ahora bien, no olvidemos que la Compañía de Jesús fue descubierta en prácticas desleales y corruptas hacia la corona española. Empezaron a formar un poderío enorme, económico, financiero, en todas las colonias de la Nueva España, sobre todo en Paraguay. Se adueñaron del negocio de la carne, del algodón y de muchísimas cosas más. El rey los descubre y obviamente lo que hace es expulsarlos de todas las colonias. Luego se presiona al Papa Clemente XIV a que emita una bula y suspenda la orden, y además también los expulsa de todos los territorios católicos. Aquí en este momento es cuando los Rothschild van a tomar un papel protagónico. ¿Por qué? Porque toda esa riqueza acumulada los jesuitas aprovechan que Rothschild es un askenazi judío donde la iglesia católica no tiene injerencia, ¿sí?, para confiscarle todo lo que habían hurtado a costas del rey de España. Entonces lo van a guardar, ¿sí? Tiempo después, recordemos que se va a restablecer la Compañía de Jesús. Incluso este Papa Clemente XIV, un año después, es envenenado, ¿verdad? Y tiempo después se va a restablecer la compañía y los Rothschild se van a convertir en los guardianes del tesoro papal, o parte del tesoro papal. Y además reciben otros títulos cristianos, y por eso es que algunos son caballeros de Malta, o la mayoría de ellos son caballeros de Malta. Entonces, aquí ya tenemos tres actores, ¿verdad? Los jesuitas, la casa de Hesse-Kassel y sobre todo los Oppenheimer también, ¿sí? Pero todavía falta otra más. Entonces, lo importante aquí es que veamos cómo los Rothschild y el sionismo en realidad no son el único escalafón, el último escalafón, como se piensa, ¿verdad? Y otra pista clave para darnos cuenta de esto es que en la Alta Edad Media se empezó a utilizar un término que se llamaba judíos de la corte, ¿sí?, o factor judicial, ¿sí? ¿Qué eran ellos? Eran los administradores de los linajes ancestrales, ¿sí? Las casas imperiales y los nobles empezaron a utilizar askenazis y judíos para manejar las finanzas, para que fueran la fachada. Esto fue desde la Alta Edad Media o quizá desde antes. Sí, entonces muchos de ellos, de estos askenazis, recibieron títulos nobles como el de barón o von, ¿sí? Por eso es von Rothschild o barón Rothschild. Entonces esto se volvió algo muy común debido a que la iglesia, que era un poder enorme obviamente, ¿verdad?, pues tenía sus propios bancos obviamente para emitir la moneda, la usura y todo esto, que luego lo explicaremos más a detalle. Ya sé que todo el mundo ha oído hablar de eso, de los préstamos, la usura, pero hay muchas connotaciones más que hay que revisar para ver cómo se controla un país. Entonces obviamente había linajes que conocían este secreto, ¿sí? Entonces no lo podían hacer ellos. ¿Por qué? Porque el que avalaba el poder, el que te avalaba como rey,
como emperador, como príncipe, lo que sea, pues era la iglesia, que era un poder enorme, ¿sí? Entonces el Sacro Imperio Romano Germánico pues se formó gracias al Papa, a la iglesia. Entonces entrabas en conflicto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban un judío, ¿sí? Y empezaban a manejar todo eso y a empezar a hacer la usura y la creación del dinero, y de esa manera la iglesia no podía intervenir ahí. La iglesia tuvo sus propios bancos, obviamente, también. Entonces esa fue la verdadera motivación para que muchos de estos financieros que eran de Europa Central se convirtieran al judaísmo. Esa fue su verdadera motivación, ¿sí? No tanto la religión, eran originarios de ahí mismo, de Europa Central y la península ibérica. En España y en Portugal nacieron los sefardíes o sefardíes. Y en el centro de Europa, lo que es Alemania, el Sacro Imperio y parte de Francia, los askenazíes o askenazis. Y entonces esa fue la verdadera motivación para su conversión, el dinero, ¿sí? Y no la religión. Entonces de esta manera la iglesia no podía intervenir. Entonces esa es otra pista clave para entender que desde hace mucho tiempo los linajes ancestrales, la élite que está de arriba, han utilizado a estos judíos, o sea, que no venían de allá de Medio Oriente, aunque algunos sí emigraron hace tiempo, en los tiempos del Imperio Romano, cuando gobernaba ese territorio de Palestina. Sí hubo una emigración que llegó acá a Hispania, pero sí había algunos, pero la mayoría de ellos en estos tiempos ya, terminando la Edad Media, el Renacimiento y todo eso, pues eran básicamente de ahí del centro de Europa, y se convirtieron para manejar estas finanzas como fachadas. Y si había algún problema, alguna demanda con Aleo, etcétera, pues ellos daban la cara, ¿verdad? O se cerraban un banco y abrían otro, etcétera. Entonces este es una pista clave para entender que el sionismo, como los Rothschild, no son los que verdaderamente están en el último peldaño de la élite. Se han utilizado para hacer todas las finanzas y todos estos negocios, de lo cual son expertos, obviamente, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en el año 1290, el rey Edward, de la dinastía Plantagenet, emitió un decreto de expulsión a todos los judíos del reino de Inglaterra. Algunos se refugiaron en Escocia, otros en Francia, otros en los Países Bajos, Holanda, otros en Polonia, ¿sí? Luego, en 1492, fueron expulsados de España, y en el 97 de Portugal. Entonces muchos de ellos después se refugiaron en Inglaterra, fingiendo ser comerciantes lombardos, pero a escondidas. Bueno, para 1657, es decir, casi 350 años después del decreto de este Edward I de Plantagenet, este rey, el Lord Protector de la Mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿sí? Recuerden que hubo un periodo donde se quedaron sin rey y se creó un Lord Protector, que así le decía. Bueno, ese sujeto era Oliver Cromwell, el famoso Oliver Cromwell, y él es el que permite el regreso de todos los judíos nuevamente hacia el Imperio Británico. Entonces estamos hablando del año 1657.